Como ya dijo Javier, esta mesa la forma, el estilo, la voz y los procedimientos narrativos frente al interés del tema. Y siempre que se habla o se piensa o se dice sobre el tema y estilo, se está pensando también en estructuras, en formas, pero todas esas imágenes también que están dentro de la cabeza del escritor y que el escritor tiene que traducir con palabras, porque una cosa es lo que leemos y otra cosa es lo que vemos. Cuando vemos una imagen, pues todos podemos observar la misma imagen, pero lo que está a través de esa imagen en la cabeza del escritor, a través de la escritura, pues es un trabajo que conlleva ciertos procedimientos. A mí me gustaría comenzar preguntándoles de manera general qué le dice a ustedes esto del estilo y la voz y qué importancia tiene como elementos de escritura en sus propios procedimientos, en los proyectos de libro que ustedes han trabajado. Bueno, Mercedes, que tiene un libro maravilloso que se llama Cosido y Violonchelo, que ya hablaremos de ese libro, la última novela de Pau New, la novela de Víctor, que tiene unos intereses que vamos a hablar ahí un poco, ¿no? Entre el internet, la magia, un poco, ¿no? También las distopías que se pueden crear a partir del internet y la programación. Bueno, Yolanda asegura que no ha llegado sobre el tema de identidad, pero bueno, yo me callo y los dejo a ustedes para que comiencen. ¿Y qué les dice a ustedes el estilo y la voz? Hola, buenas tardes. Vuelvo a agradecer que estéis aquí y que esté yo aquí. Eso lo agradezco mucho también. Pues mira, para mí voz es como todo. Yo diría que es todo. Y muchas veces se me viene a la cabeza el flautista de Hamelin, ese cuento que para que los ratones, ¿no?, se fueran de la ciudad, él tocaba la flauta y le seguían, pero también le seguían los niños, ya no recuerdo, era cuento de infancia, no lo recuerdo. El caso es que esa idea de que con una melodía, en ese caso de una flauta tan cautivadora que le seguían donde fuese, pues yo siento la voz y el estilo como eso. De hecho, a veces en reseñas me repito porque uso esta especie de, este símil para decir, me ha gustado mucho esta obra, tal. Yo seguiré a este autor o a esta autora donde sea como si fuera el flautista de Hamelin y yo la ratona. Entonces, luego también pienso que voz es mirada, ¿no? Voz es mirada. Faltan los otros sentidos, ¿no? Tacto y tal, que bueno, pero ahí somos un poco como una videocámara Sony, ¿no?, de los 80. Grabamos, o sea, lo visual y el sonido, ¿no? Eso somos un poco los escritores. Luego ya hay que hacer el esfuerzo, yo creo, de también emplear los demás sentidos, pero lo resumo en voz y mirada, como lo que yo digamos, ahí sigo a los autores, sí me convence de su voz. Raramente pienso en el tema, o sea, las contracubiertas malignas que te dicen esto va de esto, prefiero no leerlas porque a lo mejor el tema me interesa cero, pero la voz mucho, entonces ahí sí que continúo leyendo. Pau, ¿vos estás de acuerdo con esto del estilo que dice Mercedes y esto de las contratapas que tienen siempre los temas y están por delante los temas? La verdad que no suele importarme mucho el tema en general, ni cuando leo ni cuando escribo. Tengo una inclinación natural por ciertos temas, y donde natural quiere decir innatural, porque es probablemente construida y impuesta en algún sentido. Pero en el fondo, si hay estilos que me gustan, eso suele imponerse al tema. Por ejemplo, yo ahora, esto puede sonar lunático, dicho como lo voy a decir, pero a mí el fútbol me interesa muy moderadamente. Me gusta pocas cosas del fútbol, pero últimamente me he visto en las últimas semanas completamente obsesionado, completamente enganchado a todo lo que Martín Coan, el escritor argentino, tiene que decir sobre Boca Juniors, que yo no sabía ni qué era Boca Juniors. Sabía que era un equipo, pero no sabía ni de qué color era la camiseta, no sabía absolutamente nada. Y desde hace unas semanas me veo completamente sumergido en leer columnas de Martín Coan sobre Boca Juniors. He visto 1.000.000 de entrevistas y de charlas en YouTube de Martín Coan. Llega la hora de la cena y me pongo la entrevista de Martín Coan. Mi pareja me dice, ¿pero qué es esto? ¿Por qué me haces escuchar esto? Y es un bucle en el que caí sin darme demasiada cuenta, ¿no? Y entonces al cabo de un tiempo me pregunté,
¿por qué estoy escuchando esto? ¿Qué me importa a mí el fútbol en general y Boca Juniors en particular? Y la razón era que pues, lo que te cuenta en esas entrevistas y en esas columnas, te lo cuenta literariamente, ¿no? ¿Y qué quiere decir literariamente? Bueno, tiene que ver con la manera como te está contando lo que te está contando. Claro, no todo el mundo tiene las virtudes oratorias ni a la hora de escribir que tiene Martín Coban, esa es su gracia. Pero el tema, el qué, no me importaba mucho. Lo que me importaba era el cómo, y eso es lo que de manera probablemente inconsciente me atrae hacia un discurso. No tanto el tema, como en este caso que digo que no me importa mucho, sino el cómo, ¿no? Entonces te contaba la idiosincrasia peculiar de Boca Juniors, la doble naturaleza de club de barrio y club internacional que tiene Boca Juniors, etcétera, etcétera. Y eso es lo que me interesaba, el cómo me estaba contando y no tanto el qué. Gracias. Víctor. Yo estaba pensando en un libro que encontré en una nota al pie de otro libro, un libro muy raro titulado… Hola. Buenas tardes. Un libro titulado Voodoo Death, de un antropólogo llamado Walter C. Cannon, bastante desconocido, que es un libro que habla de cómo hay gente que ha recibido un maleficio de vudú y han muerto de miedo por las palabras mismas, las palabras los han matado. Y pensaba también en Carl Gustav Jung, que tenía estos experimentos sobre los complejos, el inconsciente, y pues lanzaba palabras a los pacientes, y los pacientes a veces se quedaban… Jung podía decir, madre, ¿qué tal está tu madre? Y el paciente se quedaba como, oh, había algo ahí, algo secreto, como que hay algo detrás de las palabras que a mí me interesa. Entonces, tengo un primo que es escritor secreto, que no publica ni quiere saber nada de la literatura, digamos, comercial, que es abogado, y él me dijo un día que todas sus querellas criminales las tenía en la mente no con palabras, sino como una forma, una especie de forma previa a las palabras, y que luego escribía. O sea, primero pensaba una forma y luego escribía, y yo pensé, esto es una locura, es muy raro. Y me empezó a hablar de una serie de amigos que resulta que hay gente que no piensa con palabras, que piensa con formas. Y de pronto pensé, bueno, yo que soy medio obsesivo del estilo, de la palabra, de cómo pongo las palabras una detrás de otras, de pronto pensé, no, es que igual hay algo detrás que también es muy importante, que es una forma, una cosa previa a la palabra. Y bueno, me interesó esa investigación, y creo que es una investigación estilística un poco rara, medio esotérica, pero que hay una cosa ahí mágica también, quizá, a investigar, no sé. Bueno, da pie para seguir esa huella que hay detrás de las palabras, que de algún modo es como la cocina de los libros, ¿no? La escritura, lo que está detrás, la costura del objeto llamado libro por el que se pasó. Yolanda, bienvenida. Estamos hablando sobre, bueno, como sabrás, la mesa es estilo, la voz, los procedimientos narrativos, en este caso la forma, ¿no? ¿Qué se puede entender o qué entenderías vos por estilo y voz dentro de la escritura? Hola a todos. Primero, una disculpa por la tardanza. Corrí. Sí, creo que el asunto de la forma siempre es un asunto como bien interesante en términos de cómo para estudiarla nos han hecho separar esta distinción clásica y academicista de la forma y el fondo, que en realidad no tiene ningún sustento, y además creo que hay como un momento bien interesante para la literatura en el cual desde la creencia o desde la convicción, desde que no se puede separar una cosa de la otra, hay también una intención de generar un discurso a partir también de esa unión y de esa subversión que tiene que ver precisamente con, en el momento en que dejas de separar una cosa de la otra, viene también la conciencia de que el lenguaje que habitamos está habitado por el cuerpo que somos, ¿no? Y creo que ahí hay también una cosa bien interesante de pensar en cómo esa forma, pues sobre todo, por ejemplo, para las escrituras de las mujeres y las disidencias, es una forma que está anclada en una tradición de la cual nunca hemos sido parte, ¿no? O de formas como muy marginales hemos llegado a habitarla, y entonces el trabajo con la forma creo que tiene que ver precisamente con apropiarnos de algo que está ahí y que no nos pertenecía,
y que no solo no nos pertenecía, sino que sistemáticamente nos ha excluido, ¿no? Y creo que por eso, por ejemplo, un montón de escrituras de la disidencia sexual tienen que ver con una estructura más bien barroca o neobarroca, que tiene que ver con precisamente revestir ese discurso y apropiarse desde ahí, ¿no? Creo que hay como una cosa muy interesante en ese sentido de cómo la identidad y la forma pueden operar en estas literaturas de la disidencia. Interesante, porque identidad y también el rasgo de escritura que tiene que podría ser ese rasgo también de estilo, ¿no? Lo que marca esa voz de la escritura. Me interesa mucho esto porque Mercedes hablaba sobre, bueno, también Pau, sobre el fútbol, ¿no? Cómo se puede llegar a la literatura incluso a través del fútbol y al fútbol a través de la literatura, porque creo que no son campos ajenos, por así decirlo, ¿no? En tu caso, Mercedes, sobre estas otras, digamos, referencias, además de la literatura, no la literatura por la literatura, sino también la referencia de otras artes, de otros estímulos para la escritura, como este caso, por ejemplo, puede ser la gastronomía, los espacios. Recuerdo que para el Festival Centroamérica Cuenta escribiste una crónica, que de hecho sea de paso, que coordina Emiliano, sobre el Prado, ¿no? De decir, salirse un poco de solamente de la escritura por la escritura. ¿Cómo elegir escribir? ¿En qué momento se llega a elegir no solamente ese tema, sino ese interés de escritura y esos estímulos que pueden ser la gastronomía, el fútbol, la música en este caso, con cocido y violonchelo, por ejemplo? Sí, bueno, ayer, a riesgo de repetirme, pero quizá no todo el mundo que estaba ayer está hoy. Danos el personaje. Es verdad, danos personaje, eso es lo que me dijo una editora, que no puede hacer. Hablé de detonantes y creo que muchos mini temas o así son meros detonantes de la escritura. Por ejemplo, lo de la gastronomía a mí me suena mal cuando oigo la palabra gastronomía, porque yo misma pienso en como una especie de crítico gastronómico que va a hablar de la textura de tal cosa. No, para mí es hablar de comer, y hablar de comer es una manera de hablar de antropología, de modas, de clase social. O sea, son como excusas para empezar a escribir. Un poco, a lo mejor, hubo una época que me interesaba mucho Perec y el Ulipo, no que me volviese ulipiana y hiciera las consignas que usaban para escribir ellos, pero sí me gustan ciertas maneras de restringir o acotar maneras de escribir para en ese forzarse a, yo qué sé, elegir, ver las cosas a través de, por ejemplo, de la comida o de la música, que salgan otras cosas que no esperabas. Y lo de la música, decía alguien, creo que esto es apócrifo, dicen que era Elvis Costello, pero otros dicen que no fue él, que decía, escribir sobre música es como bailar de arquitectura. ¿No? Es como, ¿cómo se puede escribir de música? Entonces ese era un poco el reto de Cocido y Violonchelo. Desde siempre, desde cierta edad me ha interesado mucho y me ha gustado mucho la música, pero en concreto la clásica, que creo que no se ha hablado tanto en la escritura, no se ha escrito tanto de música, no me refiero a erudición o estudios musicológicos, sino como algo más con el cuerpo, digamos. Y yo tenía ese reto, entonces como estaba aprendiendo a tocar el cello, pensé, pues quiero escribir sobre música, ¿cómo hacer? ¿Qué es escribir sobre música? En el fondo el libro era un preguntarse qué quiere decir escribir sobre música, escribir qué, aprender qué de la música, ¿no? Entonces también es un libro sobre el aprendizaje. Al final debo confesar que yo misma, mientras escribo un libro concreto, ahí voy aprendiendo qué temas estoy tocando, no desde el minuto 1, sino a medida que escribo digo, parece que estoy hablando también del aprendizaje. Entonces a lo mejor elijo lecturas sobre eso y así. Pau, con el ensayo, ¿no? Que creo que entre el ensayo, la autografía y sobre todo el ensayo filosófico, creo que el punto de partida, me imagino que tenés un punto, una referencia y el cual no te vas a salir. Sin embargo, en tu libro has trabajado una mezcla de géneros, a la vez no hay una distinción de géneros. ¿Qué otros estímulos, aparte del fútbol que has descubierto recientemente, qué otros estímulos hay alrededor de tu escritura, de tus proyectos? Bueno, el fútbol no es ningún estímulo. ¿No? Lo que es un estímulo es Martín Coan. Entonces, el Martín Coan... Pero no, yo estaba pensando
y esto tiene que ver con esto que mencionabas tú de que no haya distinción de géneros. En una distinción como muy socorrida y muy popular en la industria literaria, que es la idea de que un autor o una autora maduro o madura, whatever that means, es alguien que ha encontrado su voz, ¿no? Y esta era una idea que como que te llegan esos mensajes, ¿no? Tienes que encontrar tu voz y hasta que no encuentres tu voz. Bueno, yo descubrí que hasta que no descubrí que no tenía que encontrar mi voz, no encontré mi estilo. Y a partir de ahí es donde yo me atreví a borrar las líneas entre los géneros, como en el ensayo este. Una amiga, una escritora mexicana, Aura García Junco, me dijo que Ñu era un ensayo con personajes, ¿no? Y ese es el estilo. Y eso es algo que con lo que yo me di de cabezazos contra la pared mucho tiempo, y supongo que mucha gente se da, ¿no? Porque te mandan este mensaje que es inequívoco, además se repite, ¿no? Casi como una suerte de lugar común, como un cliché, y como todos los clichés hay un gramo de verdad, pero no se presenta en las vestiduras de ese gramo de verdad, se presenta como algo que pesa 1 tonelada, ¿no? Encuentra tu voz. Y luego me di cuenta que pues, muchas veces uno puede tener voz y no tener nada que decir. Y hay gente que tiene muchas cosas que decir y no tiene voz, ¿no? Entonces, como sentí que esa era como un mensaje erróneo y un mensaje que había que rechazar. Y algo que me iluminó en mi caso es hay un filósofo inglés que yo cito mucho que se llama Bernard Williams, que él decía una cosa que fue muy iluminadora para mí, que decía, y tiene que ver con lo que decía Yolanda de cómo destruir la distinción entre estilo y contenido, o entre forma y contenido. Él decía, cuando uno encuentra el estilo correcto, solo entonces sabe qué quiere hacer. Y donde qué quiere hacer se refiere naturalmente a lo que comúnmente llamamos tema, ¿no? Dice, quiero ir a por esto. Y en mi experiencia, por lo menos, hasta que no descubrí que lo que tenía que hacer era rechazar la voz, no di con mi estilo. En tu caso, Víctor, eso, tenés 2 libros de cuentos antes de llegar a la novela, pero también en la novela, como hemos hablado todos estos días, hay muchas referencias, ¿no? Referencias que están dentro del campo también laboral, en el campo que te relacionas, videojuegos también. ¿Lo verías como un estímulo o como una parte ya de ese sello de identidad, de estilo que querés desarrollar? Bueno, sí, es que uno habla del mundo que tiene delante y yo, pues, delante básicamente tengo pantallas mucho rato durante el día. Ahora me interesan mucho un tipo de juegos que se han puesto de moda, videojuegos, que son juegos de cadenas de montaje. El primero se llama Factorio, un juego que se hizo muy famoso, que básicamente pues construyes lingotes, luego haces con los lingotes unos tornillos y vas haciendo cada vez cadenas de montaje cada vez más complejas, y la gracia del juego es optimizar todo eso y conseguir hacer una macro industria gigantesca. Y hay un juego que se llama Satisfactory, que está en 3D, maravilloso, que ha vendido más o menos 500.000 copias, que en el mundo del videojuego es muy poco. Y me interesó ese juego para jugarlo, y también porque encontré un foro en Reddit, Reddit es una red social que tiene temas diferentes y tiene el foro de Satisfactory. Y dentro de este foro, que tiene unos 250.000 seguidores, hay una serie de escritores especialistas en Satisfactory que cada día postean. Hay uno que se llama Eternal Illusion, Ilusión Eterna, que cada día pone textos ahí que me parecen muy bien escritos hablando del juego. Y pensaba, mira, esto es un tipo de escritor rarísimo que tiene un público mucho más grande que yo tendré nunca en este subforo hablando de tornillos y de cadenas de montaje. Y dije, pues lógicamente me gustaría hacer un artefacto literario con esto, de alguna manera. Ya sé que igual será muy raro, pero es lo que me interesa. Pues sí,
escribo de lo que tengo delante. No sé. Pero además, bueno, mencionaste ese juego y tiene que ver con estructuras, con formas. Sí, y es raro porque se han puesto muy de moda estos juegos ahora que están todas esas aplicaciones de la optimización del trabajo, o sea, incluso la gamificación del trabajo, de golpe hay un juego que es de trabajo, o sea, la gente está construyendo fábricas que fabrican cosas, una especie de capitalismo dentro del juego, es una cosa que se va mezclando, es un edge case de nuestro tiempo tan trágico, ¿no? Bueno, hemos llegado al mundo de los juegos, en tu caso, Yolanda. Entiendo que en la poesía también no solamente se puede contar, sino también se puede sugerir, y hay en tus libros también un desarrollo de esto también de la distinción, no hay distinción de géneros porque también se están contando una historia, ¿no? Por ejemplo, este libro que tenés, Persona, es decir, desconstruir y despersonalizar incluso el género y el libro, ¿no? ¿De dónde vienen estos intereses? Creo que un poco retomo también lo que han dicho en términos de, hablas del contexto en el que estás, pero creo que también hablas cómo el contexto en el que estás un poco te obliga a pensar o te hace pensar, ¿no? Y pienso en estos libros, en Serie de Circunstancias o en Persona, a partir de una especie de estética del hipervínculo, ¿no? Que tiene que ver como con el momento de escritura de esos libros, que era estar en redes sociales y esta cosa que todos hemos vivido de que de pronto estás viendo una nota sobre Palestina y luego empiezas a ver una nota sobre lo que sucedió con Dua Lipa y luego sale Cristian Nodal y luego sale, ¿no? Y como esta cosa que va muy acelerada y que no te da tiempo de pensar, creo que también en algún sentido puede generar una estética, ¿no? Donde generar esa estética implica también generar una política, ¿no? Y para mí el chiste creo que tenía que ver con precisamente no separar los géneros, porque me atrevo a pensar que hace mucho nuestro razonamiento no está así de diseccionado, sino que está funcionando a partir de estas ventanas y estos compartimentos que se nos abren y que se nos mezclan y de pronto una cosa que no tiene nada que ver se conecta con otra y ahí hay una especie de sentido que para mí tiene mucho que ver también con el montaje, ¿no? Con el unir dos elementos que en la realidad parece que no están naturalmente juntos y cuando los haces aparecer en el poema, pero además recordemos que el montaje también tiene mucho que ver con el lenguaje cinematográfico, que es otro lenguaje que de alguna forma me habita, ¿no? Y pensar en cómo es esa conjunción la que genera sentido y no solo encontrar el sentido mismo en la idea aislada, un poco en razón de lo que decía Pau de considerar cómo una vez que encuentras el cómo lo estás diciendo, el tema, la idea también viene así, ¿no? O sea, creo que hay como una imposibilidad de separar una cosa de la otra en la práctica que yo tengo. Ya que hablas ahí de lenguaje, me parece interesante esto que hace años, no sé, empezando somos lectores, pero antes leíamos, bueno, yo había dicho ya antes, las traducciones de autores rusos hechas por cubanos. Y antes se trataba de trabajar, ¿no? Una literatura casi como homogénea con un lenguaje neutro que creo que el cine en los doblajes creo que todavía lo sigue haciendo, ¿no? Para incluso hacer esa distinción entre España y Latinoamérica. Sin embargo, a mí me interesa esto de que antes los editores, bueno, te decían no, estas palabras o no escribas con este tipo de lenguaje porque no se va a entender en aquel país. Hoy día, ¿no? Pienso en temporada de huracanes, ¿no? Donde el lenguaje y la oralidad de temporada de huracanes pesa y es como si el lenguaje mismo fuera un personaje. ¿Cómo ven esto ustedes, ¿no? De que la singularidad, ya no tanto lo neutro, es parte como ya del rasgo de identidad o del estilo de una obra, en tu caso? Empiezo, va. Creo que justo esto se relaciona mucho como con la concepción de una cierta escritura neutra que en realidad no existe, pero que durante muchísimo tiempo se nos disfrazó. Es decir, cierta escritura que podría como
que podía como desprenderse del cuerpo y desprenderse de características específicas y un poco pensarse en esa cosa abstracta ahí que estaba sucediendo en el mundo de lo literario y nada más, ¿no? Y creo que esta singularidad precisamente tiene que ver con cómo reconocemos las escrituras como escrituras encarnadas, incluso si pretenden hacer parecer lo contrario. Es decir, siempre que hay una escritura hay un cuerpo que la está profiriendo, y creo que ahí hay algo bien interesante de considerar a la hora de pensar en estas singularidades, ¿no? Como no es la univocidad, sino exactamente lo contrario, lo que creo que va enriqueciendo la literatura contemporánea, ¿no? Quizá hay como ciertas voces que de pronto escuchamos demasiado y ahora lo que estamos haciendo es voltear así de, pero ¿y dónde estaban todas las demás voces, no? Que creo que es un ejercicio bien interesante y bien de considerar cómo se articula o cómo se desarticula más bien la hegemonía en nuestros tiempos, ¿no? Pau, ¿qué pensás de eso desde la filosofía, el ensayo? Yo creo que yo veo la historia de las ideas, y la literatura claramente forma parte de la historia de las ideas, como lo que en México se llama una rueda de la fortuna, en España es una noria, no sé cómo será en Nicaragua, perdón. Lo mismo, la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna, Sí, en que hay ideas que se van y por razones un poco insondables regresan, ¿no? Y creo que con esta cuestión del estilo literario, de si es más barroco, menos barroco, si se concibe de manera más o menos neutral, son cosas que van y vienen, ¿no? Y hay épocas en las que la manera de escribir es muy simple, en el buen sentido de la palabra, y hay épocas en las que es más barroco. Y luego también creo que hay lenguas en las que es más bonito escribir de manera barroca. Por ejemplo, yo creo que el español se presta, digamos, a una riqueza gramatical que hace que sea bonito. A mí me gusta leer cosas más barrocas, incluso muy barrocas. Hay este escritor español que a mí me gustaba mucho. Me gustaba en el sentido que ya murió, que se llama Rafael Sánchez Ferlosio, que tenía estos, sobre todo este libro que se titulaba Las Semanas del Jardín, que parece que lo hizo completamente drogado de anfetas. Estaba días y días escribiendo y llegaba al punto en que dice, estaba escribiendo, dice, y en un momento notaba que sentía algún dolor aquí debajo de la pierna, y era la pata de la mesa que llevaba, de la silla, que llevaba 4 días sentado comiendo anfetaminas y se me había cedido la carne. Bueno, ese libro tiene una escritura muy barroca y en ese sentido muy anfetamínica, ¿no? Hasta el punto de que no hay puntos seguidos durante varias páginas, ¿no? Es una cascada continua de oraciones subordinadas y es una maravilla. Te tienen que gustar las anfetaminas, probablemente para que te guste eso, pero las anfetaminas literarias, quiero decir, las otras a lo mejor también. Pero si eso te atrae, si te gusta ese tipo de escritura barroca, pues ahí están ocurriendo millones de cosas en una sola frase. Y a mí eso en lo particular me encanta. Si tengo como alguna preferencia así general, por si me gusta más lo barroco o lo más minimalista, la verdad es que no. O sea, es… como dicen en el Eclesiastés, hay un momento para cada cosa, ¿no? Mercedes, ese momento para cada cosa y esas anfetaminas literarias, ¿cuáles serían las tuyas? Yo no se me da muy bien responder a preguntas concretas, pero sí a lanzar cosas que creo que tienen que ver. Adelante. Eso voy a hacer. Estaba yo pensando en que también tiene un poquito que ver con lo de ayer, que hablamos un poquito de artes, otras artes, ¿no? Como y la literatura. A mí me está sirviendo, porque en esta etapa de envejecimiento que… Bueno, todos estáis envejeciendo, ¿eh? ¿Qué creéis? Bueno, pues me está sirviendo mucho leer escritos de artistas de otras disciplinas, de músicos, de pintores, pintoras, o cartas que se escribían, porque tenían como otras problemáticas estéticas y… me gusta mucho, por ejemplo, cuando eso se dice mucho cuando
se habla de tal pintor, tal pintora, cuando ya era muy mayor vemos que cambió de estilo y la pincelada se hizo suelta y ligera. Y yo lo pienso en la escritura y digo, ¿cuál es el equivalente? No se habla tanto de eso, de cómo evolucionó alguien en su estilo. Y yo no sé, yo me haría más vaga, simplemente. Mi pincelada suelta y ligera es como de que me desbarroquizaría, creo que eso sería. No, estoy viendo a ver si he cambiado en ese sentido, de estilo, de si mi pincelada, qué tal va. Y también creo que la sinestesia es una cosa que podríamos pensarla más. Yo me gusta pensar, ¿no?, en esta confusión entre sentidos. Vaya. Por ejemplo, el otro día estuve aquí en el Museo de Arte Popular y vi muchos estos árboles de la vida, que eso es una cosa que llegas y tienes que concentrar, o sea, la vista tiene que trabajar para empezar a ver cosas concretas, si no es todo y luego ya empiezas a ver como historias, cosas. Y pensé, querría escribir un libro así, como el árbol. Querría escribir este árbol de la vida en libro. Entonces, eso es una sinestesia, ¿no? Porque eso es una imagen, bueno, podría ser una éfrasis del libro. Entonces, eso a mí me emborracha gratamente, sin tomar yo ninguna sustancia, que no me gustan. Esa borracherita es la que quiero lograr al escribir. Eso en poesía es cuando mejor lo hago, porque el tema realmente no está presente para nada. En prosa sí que inevitablemente aparece el tema, no puedo dejar de pensar que hay un tema, por más que yo querría la abolición del tema. Bueno, otra pregunta concreta, de hecho, para vos. Esto que dijiste de que en poesía te sale y llegas a ese estado de embriaguez literaria, por así decirlo, sucede... ¿Cómo nace? ¿Cómo es la escritura de un poema distinto a la escritura de un texto, sabiendo de que ese texto probablemente te vas a explayar mucho más y todavía no tenés claro, como dijiste antes, el tema, sino que lo vas a ir descubriendo? Sin embargo, tal vez en poesía, como decías, tal vez está listo, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? A mí me alegra haber llegado a la poesía más tarde que a la prosa, que no sé si pasa al revés, que la gente empieza escribiendo unos poemas y luego ya dice, no, me voy a hacer novelista. Yo llegué más tarde y me acuerdo que me daba miedo el poema porque, salvo un poema medido con una estrofa conocida, no sé, un soneto, que sabemos que son 14 versos, sabemos que dura eso, pero si escribes en verso libre, yo pensaba, esto es como hablar para la radio y que no te digan cuánto tiempo tienes. Y dices, ¿pero cuándo dejo de hablar? Entonces me parecía ese tipo de riesgo, como un poco abismo, pero ¿cuánto dura un poema? ¿Cuándo lo cierro? Y ese no saber y ese ir a ciegas es... Bueno, también en la prosa vamos a veces a ciegas o a menudo, pero más en poesía. Y en poesía me siento más como que más libre, no sé, es como una especie de pequeño laboratorio de experimentación que querría, esa manera de ver la poesía, querría también tenerla en la prosa para hacerla más libre. Pau, perdón, Víctor, como vamos en orden, bueno, para romper un poco el orden, quería preguntarte, Mercedes hablaba sobre estas otras lecturas, igual Pau hablaba sobre Martín Cohen, ¿no? El personaje Martín Cohen, que sabemos que es un gran escritor. ¿Cuáles son para vos esas otras referencias, además del Internet? ¿Cuáles son esas referencias literarias que se han acercado y que se acercan de algún modo a lo que vos querés construir como un estilo o una voz? A ver, es que estaba pensando en la otra pregunta anterior. Bueno, también puedes responder esa y después la otra. No sé, a mí me gusta mucho William Faulkner, por ejemplo, y es una referencia para mí muy importante a nivel de estilo, creo que es un obsesor del estilo y de la psicología humana, y son dos temas que me interesan mucho. Me gusta Sebald por cómo construye las obras, y creo que se inventó una forma de escribir. Y respecto a lo que decíamos de la escritura encarnada, yo antes estaba escribiendo mi diario, un diario bastante malo, muy malo. Lo escribo tumbado, sin como fofo ahí. Y, querido diario, hoy me he estado buscando un peluquero en vano durante mucho rato y me he dado cuenta de que hay una serie de cosas para escribir que a mí me van muy bien. Lo que decía Martin Amis, decía en una entrevista muy joven, todo como pelo como de Beatle, el escritor inglés, decía que la escritura era un ejercicio eminentemente físico. Y yo me di cuenta de eso, que yo tenía una silla de estas como de gaming muy cómodas,
cómodas y de pronto la cambié por una silla como de madera muy torpe y me sentaba en esta silla y entonces el estilo se vuelve más bronco, igual que le pasaba a este escritor Juan Benet, que se dejaba el cigarrillo en la boca y se le ponía el humo en los ojos y entonces su estilo se volvía como más bronco. Entonces creo que es interesante enlazar el estilo con el cuerpo de forma muy directa y como una especie de ritual. Yo no podría sentarme de golpe a escribir, sino pues a lo mejor pues voy a la piscina donde el agua me transforma en algo más pues, suave y me pongo en mi silla de madera absurda y escribo ahí con una tensión física importante y entonces quizá sale algo más interesante que el querido diario, que es nefasto, que escribo hoteleramente tumbado. Bueno, no sé, consideraciones. Última consideración respecto al fútbol. A mí me interesan mucho los futbolistas que escriben. Había un lateral del Barça, argentino, que se llama Sorín. Le preguntaron, oye, ¿a ti qué te gusta aparte de fútbol? Y me dijo, no, a mí me gusta escribir cuentos. Y pensaba, pues, empecé a interesarme por los que, al revés, ¿no? Futbolistas que escriben. Y creo que fue un tirón interesante. En fin, bueno. Bueno, la misma. ¿Y las anfetaminas literarias? ¿Cuáles son? Bueno, a mí me gustan las reales, como Ferlosio, pero eso no se puede hablar aquí. Bueno, no está censurado el tema, hablamos después. En tu caso, Yolanda, estas otras lecturas que están alrededor de los temas que vos ya trabajás, ¿cuáles son esas referencias? ¿De dónde vienen? Bueno, antes nada más quiero como agregar algo a lo que comentaba Víctor, que es este momento de Nietzsche cuando empieza a usar la máquina de escribir y que él mismo dice que ahí pasó del tratado al epigrama, ¿no? Que me parece bien interesante porque es no solo considerar el cuerpo, sino también el dispositivo con el que estás escribiendo, ¿no? Y ahora que hablabas, Víctor, de la cosa de dónde estás sentado a la hora de escribir y cómo eso repercute y cómo eso tiene un efecto en la escritura, me parece una cosa bien interesante y bien estimulante, ¿no? De no solo considerar el tema o lo que nos interesa o las referencias, sino también las condiciones muy prácticas y muy cotidianas que te llevan a escribir o que te impiden escribir o que te acompañan en ese proceso de escritura, ¿no? También las anfetaminas o no anfetaminas, todas esas cosas que están ahí como en una, que podríamos casi hacer una historia subrepticia de la literatura a partir de con qué escribimos, ¿no? No solo el dispositivo, sino las sustancias, sino el tipo de papel, sino etcétera, ¿no? Y respecto a las referencias, es que sí creo que cada libro exige sus propias referencias, o eso es algo que me pasa mucho a mí, ¿no? O sea, como que hay una idea que estoy trabajando y esa idea me lleva a pensar en determinados autores. Muchas veces me voy como por el estilo, o me voy más bien como por el asunto de quiénes han trabajado este tema y después combinar con de qué forma me gustaría abordarlo, ¿no? Entonces creo que es más una cosa que tiene que ver con el proyecto en particular. En mi caso me interesa mucho, por ejemplo, ir a hacer una investigación. Casi siempre hago como investigación de teoría y después voy como a las bases literarias, quizás, ¿no? Entonces voy mucho como a la filosofía, voy mucho también al ensayo, aunque lo que vaya a terminar escribiendo sea un libro de poemas, o sea una novela, o sea creo que hay esta cosa de nutrirse en términos mucho más amplios, ¿no? Y formalmente, sí, creo que pensaría que Néstor Perlonger, por ejemplo, es una de esas referencias como muy constantes a lo que vuelvo prácticamente en cada proyecto, ¿no? De alguna manera. Pienso también en Olga Orozco como otra de esas referencias que tienen que ver precisamente con esta poesía casi abigarrada, que después es muy chistoso porque siento que el efecto no tiene que ver con eso en lo que sale, pero la idea de esta complejización verbal me interesa un montón. Sobre esas referencias, Pau, ¿cuáles serían esas referencias a las que vos siempre volvés y sentís que dialogás o lo que querés hacer o estás escribiendo de algún modo también dialoga con esas referencias, esos nodos que están alrededor ahí de tu propia escritura? Pues hay algunos autores y autoras a los que regreso cuando estoy falto de brújula, digamos, ¿no? Pues Ferlosio es uno de ellos, Iris Murdoch es otro ejemplo. Y luego hay algunos ejemplos que
que son frases o ideas o pasajes de algunos autores que el autor a lo mejor no me llama tanto la atención, pero que ese pasaje te dice algo en concreto, ¿no? Y me gusta cuando eso ocurre y me gusta más cuando me equivoco. Es decir, cuando yo creo, cuando atribuyo una idea a alguien que en realidad no es suya. Durante muchos años yo usé una frase de Javier Villaurrutia que decía que los ejemplos siempre te terminan por traicionar. Que es una idea que en filosofía se formula de manera normalmente menos elegante, ¿no? Que es cada ejemplo trae su contraejemplo. Y Villaurrutia lo decía de una manera mucho más linda, ¿no? Los ejemplos siempre te terminan por traicionar. Y era mucho más linda porque se aplicaba a un montón de cosas. Se aplica a ejemplos en filosofía, ejemplos en el sentido moral de la palabra, ¿no? De alguien que tiene un comportamiento ejemplar. Ese también te termina por traicionar. Ejemplos de yo qué sé, autor romántico, y entonces escarbas un poco y resulta que no es un autor romántico, entonces siempre te terminan por traicionar. Y un día descubrí que esa idea no es de Villaurrutia. Y yo le había estado diciendo la frase en clase 1000 millones de veces y resultó que no era de Villaurrutia. Y me pareció una ironía perfecta porque era el ejemplo que yo usaba para ilustrar esta idea filosófica me terminó por traicionar. Y cuando ese tipo de referencias a las que uno regresa, ¿no? Que los ejemplos te traicionan, por seguir con el mismo ejemplo, pues uno regresa a esas referencias porque cree que le están diciendo algo que merece ser más pensado, ¿no? O más revisado, o a lo mejor escrito. Yo, por ejemplo, he fracasado sistemáticamente en intentar escribir algo a partir de esta idea de Villaurrutia, porque ya la digo que es de Villaurrutia. Pero es una idea a la que regreso y que cuando fracaso intentando desarrollarla suelen salir otras cosas. Mercedes. Buscamos referentes. Yo también, más que ya referentes, que podría haber un montón, es maneras de abordar a esos referentes o esas lecturas cuando estamos en el proceso de escritura. Y es a veces como hacer un pequeño, como un zapping, ¿no? De decir, a ver, me voy a exponer un poco a esta prosodia. Bernhard, ese exceso, esa repetición, a ver un rato de esto, luego otro rato de otra cosa, o por ejemplo en poesía, Susana Tenon, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que yo hago, o por ejemplo yo escribo más bien verso largo, entonces decir, no, pues a ver, esto es de verso corto, y de Avelariño, no sé, eso, así como, pero todo una cosa un poco muy contemporánea, ¿no? De un poquito de esto, otro poco del otro, y siempre me salen símiles físicos y alimenticios, ¿no? Y quedarme un poco ya como de, uff, ya he comido suficiente, y ya volver a escribir. Es más esa manera como de un poco alocada de, por ejemplo, en narrativa hubo una época que leía mucho a Moravia, me gusta mucho, el escritor italiano, y sus mundos y sus personajes no tienen nada que ver con mi mundo, y eso me gusta precisamente. A veces, yo que sé, eran como funcionarios romanos de los años 50, y creo que esto es bueno, o sea, no hay que estar buscando una literatura que te interpele como que está hablando de alguien de mi edad en mi mundo, sino de otros personajes que nada tienen que ver con nosotros. Bien, ya casi se nos está acabando el tiempo. Una última pregunta, salvo que el público tenga una pregunta. ¿Nadie? Todos tímidos. Tranquilos, están en casa. Bueno, una pregunta de cierre, hablando ya de procesos, de estilo, de voz, de todas estas referencias, de estas anfetaminas literarias que están alrededor de la escritura propia, las literarias, las metafóricas y las reales, por supuesto. ¿Qué están ustedes en este momento leyendo y qué están, digamos, qué idea anda rondando como una idea de escritura? Porque a veces la lectura es un estímulo también, ¿no? Que no necesariamente, como decía Mercedes, la lectura propia de lo que uno quiere hacer, ¿no? Es decir, que no tiene que tener ninguna relación, pero seguro que deben de andar leyendo algo y que les está sugiriendo alguna idea de escritura o tal vez no. Sí, si quieres. Bueno, yo llevo un mes leyendo, un mes y medio, un libro muy pequeño de Marie-Louise Bonfrance, que es una psicoanalista junguiana, titulado Sobre adivinación y sincronicidad. Es un libro
que trata sobre, intenta mostrar la cualidad, la dimensión cualitativa de la energía, cuando hablamos de energías, cualitativa y no mensurable, y también la dimensión cualitativa de los números, porque los números siempre pues, uno suma, parece que son cosas, que representan cosas. Ese libro me ha obsesionado mucho, lo llevo encima y lo leo como… Además está en inglés, yo no soy tan apto en inglés, lo estoy leyendo en inglés y voy muy poco a poco disfrutándolo. Y lo que mencionabas antes, Mercedes, yo cuando escribo no tiendo a leer mucho porque enseguida me contamino. Y autores como Bernhardt, yo empiezo a leer a Bernhardt y de golpe estoy escribiendo como Bernhardt igual, o Kafka, o Renata Adler, por citar una escritora americana que me gusta mucho. Entonces leo solo ensayo o gente que me parece a mí que no tiene estilo. Luego los ensayistas realmente tienen mucho estilo muchas veces, entonces intento no leer. Bueno, eso es lo que estaba leyendo ahora. Bueno, yo traigo muy presente porque como mañana es el encuentro del Funca, estoy escribiendo un poco sobre, estoy releyendo a Sor Juana, escribiendo sobre Sor Juana, mezclado con el tema de género, mezclado con el extractivismo, mezclado con las meninas, que creo que eso también es bien interesante, como no estoy solo pensando en literatura, sino en ese momento de la vida en que Diego Velázquez y Sor Juana estuvieron vivos en el mismo mundo, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en el cuadro de Velázquez de las Meninas hay un búcaro que la infanta Margarita está bebiendo, pero intuimos que también está comiendo, porque en ese momento los búcaros eran algo que las mujeres comían para bajar de peso y blanquearse. Ahora sabemos que era porque se intoxicaban, pero en ese momento parecía una gran idea comer barro. Y hay un episodio en el cual un caballero chileno viene a la Nueva España a visitar a Sor Juana y le dice, le regala un par de búcaros junto con una tarjeta que dice que si ha pensado en volverse hombre porque su inteligencia no podría existir en el cuerpo de una mujer, ¿no? Entonces hay apenas como este parámetro en común que tiene que ver con los búcaros, pero desde ahí estoy como pensando y escribiendo qué hay de la idea del búcaro con la idea de la feminidad y etcétera. Entonces, por ahí, ese es el universo en el que estoy pensando. Quizá no tanto leyendo, pero sí pensando. Bueno, por ahí anda la idea. Pau, Mercedes. Bueno, yo estaba leyendo hoy mismo un libro que me recomendaron mucho algunos amigos, que es Tierra de Campeones, de Diego Zúñiga, que no sé si está por aquí, no lo conozco. Ah, está aquí. Diego, levante la mano. Que me lo recomendaron mucho y que hay algo que me gusta y que me interesa mucho y que me puso a pensar, que tiene que ver con la idea de alejarse de una manera neutral, que resulta que no es neutral, como sabemos, de escribir en español, ¿no? Que es como la transcripción de cómo se habla en lugar donde sea, ¿no? Y, o sea, escribir como la fonética es en cada lugar. Y me hizo pensar, porque yo, por ejemplo, he tenido en algún momento la tentación en mi vida de escribir sobre mi abuela, que tuvo una vida muy complicada y ella era andaluza, con un español muy cerrado, completamente distinto al que hablo yo y al que hablaba cuando vivía en España también yo. Y pensé que una de las razones, y esto tiene que ver, y así enlazo con lo que dijimos al principio del estilo, y una de las razones por las que creo, y esto lo he descubierto leyendo este libro, y una de las razones por las que nunca me he atrevido a escribir eso es porque yo probablemente en algún lugar de mi cabeza sentía la necesidad que si iba a escribir sobre mi abuela tenía que reproducir su habla como era para ella y no como es para mí. Entonces, como una fidelidad a la fonética de ella. Y en este sentido, y en otros, me alegra estar pues, leyendo este libro y como que me ha generado eso, y eso me interesa. Muy bien. Mercedes. Sí, yo estoy sufriendo, penando, porque no encuentro las lecturas para lo que estoy escribiendo. Que quiero escribir sobre las puertas. Tal vez aquí alguien ya te puede sugerir. Sí, eso es lo que, por eso lo lanzo.
cómo nos separan del mundo, cómo es tan simbólica una puerta, sobre todo porque tiene que ver con, en mi caso, lo que quiero escribir con el temor al mundo exterior. Entonces, la idea de ese trozo de madera con unas bisagras y tal, creemos que nos salva, nos protege. Y, por tanto, hablar de la confianza. Y por ahora solo estoy encontrando, bueno, ensayos no estoy encontrando, pero seguro que hay, libros de tema empresarial, de confíe para negociar, eso. Y quiero, tiene que haber una historia cultural de la llave, en inglés, en francés, no está. Y digo, ¿la voy a tener que escribir yo entonces? No. Pero va a ser así, o sea, estoy esperando. Es un buen camino. Claro, porque no está ese libro que sería mi lectura de referencia para luego yo pasarme. No está, de verdad lo he buscado mucho y lo que pasa es que la palabra llave en inglés muy mal, key, entonces te salen 100.000 cosas, también en francés, en todo, la palabra llave y clave son parecidas. Así que estoy en este mal momento. Me voy a leer el libro empresarial ese, al final algo sacaré. algo va a salir de ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por venir y gracias a ustedes creo que hemos cerrado puntual. Así que muchas gracias.